La mente inquisitiva de la historia. Cada era tiene un relato. El destino de un reino depende de la sabiduría de su monarca, pero ¿qué pasa cuando el poder cae en manos equivocadas? En este vídeo, hablamos de 5 reyes cuya incompetencia sumió a sus pueblos en el caos. Sus decisiones provocaron guerras, crisis y la caída de sus dinastías. Desde errores catastróficos hasta reinados desastrosos, sus historias son una lección de lo que no debe hacer un líder. Acompáñanos a descubrir cómo estos monarcas llevaron sus reinos al desastre. Carlos II de España, el hechizado. Carlos II de España, conocido como el hechizado, reinó de 1665 a 1700, y fue el último monarca de la dinastía Habsburgo en España. Desde su nacimiento, su frágil estado de salud y sus problemas físicos y mentales generaron rumores de maldiciones y hechizos, aunque la verdadera causa fue la extrema endogamia de su linaje. Carlos no pudo caminar hasta los 6 años, y no comenzó a hablar con claridad hasta los 10, presentando un notable retraso en su desarrollo. Su reinado estuvo marcado por la decadencia del Imperio español, con una economía en crisis, un ejército debilitado y una pérdida constante de influencia en Europa. Incapaz de gobernar de manera efectiva, su reinado estuvo dominado por validos y facciones enfrentadas dentro de la corte. Su mayor tragedia fue su incapacidad para engendrar un heredero, lo que desató una grave crisis sucesoria, que culminó en la Guerra de Sucesión Española, 1701 y 1714, un conflicto internacional que redefinió el mapa político de Europa tras su muerte en 1700. A lo largo de su vida, Carlos II sufrió numerosas enfermedades, incluyendo epilepsia, problemas digestivos crónicos y deformidades físicas, que lo hacían dependiente de sus sirvientes. Su madre, Mariana de Austria, actuó como regente durante su infancia, pero su influencia y la de otros consejeros solo intensificaron las luchas internas por el poder. Su primera esposa, María Luisa de Orleans, murió joven sin darle descendencia, y su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, tampoco pudo concebir un heredero, lo que aumentó la incertidumbre sobre la sucesión. En sus últimos años, el rey se volvió cada vez más débil y paranoico, convencido de que estaba maldito, y fue sometido a múltiples exorcismos sin éxito. En su testamento, designó como sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, lo que provocó la ira de otras potencias europeas y desató la Guerra de Sucesión. Su muerte marcó el fin de los Habsburgo en España y el comienzo de una nueva era con la dinastía Borbón en el trono. Luis II de Baviera, el rey de cuento de hadas. Luis II de Baviera, conocido como el rey de cuento de hadas, reinó entre 1864 y 1886 y fue una de las figuras más enigmáticas de la monarquía europea. Fascinado por el arte, la música y la mitología medieval, dedicó su reinado a la construcción de majestuosos castillos como Neuschwanstein, Linderhof y Herrenchiemsee, inspirados en la arquitectura romántica y en los relatos caballerescos, sin preocuparse por los asuntos políticos y militares de su reino. Mientras otros gobernantes consolidaban su poder, mediante la diplomacia y la guerra, Luis II dejó que Baviera quedara bajo el dominio prusiano, tras la Guerra Austro-Prusiana de 1866, lo que debilitó la independencia de su nación. Su progresivo aislamiento, sus hábitos extravagantes y su aparente desconexión de la realidad, hicieron que sus ministros y familiares lo declararan mentalmente incapacitado en 1886, destituyéndolo del trono. Pocos días después, murió en circunstancias misteriosas en el lago de Starnberg, junto con su psiquiatra, el Dr. Bernard von Guden. Aunque oficialmente se dijo que se ahogó, muchas teorías apuntan a un posible asesinato o suicidio forzado. Su legado quedó inmortalizado en sus impresionantes castillos, especialmente Neuschwanstein, que sirvió de inspiración para el famoso castillo de Disney, y sigue siendo un ícono de la arquitectura fantástica. Luis II también es recordado por su obsesión con el compositor Richard Wagner, a quien protegió y financió para la creación de sus grandes óperas, incluyendo Tristán e Isolda y El Anillo del Nibelungo. Su relación con Wagner fue objeto de especulación, pues el rey nunca mostró interés en casarse ni en relaciones heterosexuales, lo que alimentó rumores sobre su homosexualidad, en una época donde esto era un escándalo. A medida que su aislamiento crecía, desarrolló comportamientos excéntricos, como cenar solo en grandes mesas, donde su comida era servida con mecanismos teatrales, o realizar paseos nocturnos por sus castillos disfrazado de personajes medievales. Sus enormes gastos en proyectos arquitectónicos llevaron al reino al borde de la bancarrota, lo que facilitó la conspiración para destituirlo. A pesar de su trágico final, Luis II sigue siendo una figura admirada en Baviera, donde es recordado más como un soñador incomprendido que como un mal gobernante.
Nicolás II de Rusia, el zar que perdió su imperio. Nicolás II de Rusia, conocido como el zar que perdió su imperio, fue el último emperador de Rusia, reinando desde 1894 hasta su abdicación en 1917. Su falta de preparación para gobernar y su férreo apego al absolutismo lo convirtieron en un monarca incapaz de responder a las crecientes demandas de modernización y cambio en un país en crisis. Su gobierno estuvo marcado por errores estratégicos que debilitaron al imperio, como la desastrosa guerra ruso-japonesa, 1904 a 1905, que terminó en una humillante derrota, y la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Donde las pésimas condiciones del ejército y la escasez de alimentos generaron un profundo descontento social. Su respuesta a las protestas fue la represión brutal, como ocurrió en el Domingo Sangriento de 1905, cuando la Guardia Imperial disparó contra manifestantes pacíficos, intensificando el rechazo popular. A pesar de conceder la creación de la Duma, Parlamento ruso, jamás permitió que tuviera un verdadero poder, lo que mantuvo el resentimiento contra su régimen. Su esposa, Alejandra Fiodorovna, tuvo una gran influencia en su gobierno, y cayó bajo la manipulación del monje místico Rasputín, cuya presencia en la corte dañó aún más la imagen del zar. En 1917, tras la Revolución de Febrero, y la pérdida de apoyo incluso entre sus propias tropas, Nicolás II fue forzado a abdicar, poniendo fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Románov. La familia imperial fue capturada y trasladada a Ekaterimburgo, donde permanecieron en cautiverio bajo el control de los bolcheviques. En la madrugada del 17 de julio de 1918, Nicolás, su esposa, sus 5 hijos y sus sirvientes más cercanos, fueron ejecutados a sangre fría en un sótano, poniendo fin a la monarquía rusa y marcando el inicio de la Rusia soviética. Su trágico final y el colapso del Imperio ruso lo convirtieron en uno de los monarcas más controvertidos de la historia. Luis XVI de Francia, el rey que perdió la cabeza. Luis XVI de Francia, conocido como el rey que perdió la cabeza, fue el último monarca absoluto del país, gobernando de 1774 a 1792, en un periodo de profunda crisis económica y social. De carácter indeciso y mal asesorado, heredó un reino debilitado por las deudas de sus predecesores, y un sistema fiscal injusto que beneficiaba a la nobleza y al clero, mientras el pueblo sufría altos impuestos y escasez de alimentos. A pesar de los intentos de sus ministros reformistas por solucionar la crisis, Luis XVI cedió ante la presión de la aristocracia y bloqueó las reformas necesarias, lo que generó un creciente descontento. En 1789, la convocatoria de los Estados Generales derivó en la formación de la Asamblea Nacional, marcando el inicio de la Revolución Francesa. En un intento desesperado por recuperar el control, el rey intentó huir con su familia en 1791, pero fue capturado en Varennes, lo que destruyó la poca confianza que aún quedaba en su liderazgo. En 1792, la monarquía fue abolida y Luis XVI fue arrestado, acusado de conspirar contra el pueblo francés. En diciembre de 1792, fue juzgado por traición y condenado a muerte por la Convención Nacional. El 21 de enero de 1793, fue guillotinado en la Plaza de la Revolución ante una multitud eufórica, y su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte en octubre de ese año. Su muerte simbolizó el fin del absolutismo en Francia, y dio paso a la radicalización de la revolución, marcando uno de los momentos más decisivos de la historia moderna. A lo largo de su reinado, Luis XVI mostró poca capacidad de liderazgo y una desconexión con la realidad del pueblo, confiando en consejeros que no supieron afrontar la crisis. Su impopularidad aumentó debido a su estilo de vida lujoso en Versalles, mientras la población parisina pasaba hambre. Su esposa, María Antonieta, fue un blanco constante de críticas y escándalos, especialmente con el famoso rumor de "si no tienen pan, que coman pasteles", frase que, aunque probablemente nunca dijo, reflejaba la percepción de una monarquía indiferente. Durante su juicio, Luis XVI intentó defenderse alegando que nunca quiso el mal de su pueblo, pero las pruebas de su comunicación con potencias extranjeras lo condenaron. Su ejecución marcó el inicio del periodo del terror, donde miles de aristócratas y opositores políticos fueron guillotinados bajo el liderazgo de Robespierre. Paradójicamente, años después, la revolución daría paso a otro régimen autoritario con Napoleón Bonaparte, demostrando que la historia es cíclica, y que la caída de la monarquía no garantizó la libertad prometida. Juan I de Francia, el rey de 5 días. Juan I de Francia, conocido como el rey de 5 días,
Fue el único monarca francés que ostentó el trono desde su nacimiento hasta su muerte, reinando brevemente en noviembre de 1316. Hijo póstumo del rey Luis X el Obstinado y de Clemencia de Hungría, su nacimiento era crucial para la estabilidad del reino, ya que determinaba la continuidad de la dinastía Capeta. Sin embargo, murió misteriosamente 5 días después, lo que desató una grave crisis de sucesión. Su tío, Felipe V, asumió el trono alegando que Francia no podía quedar sin un rey, y aprovechando la situación para consolidar su poder. De inmediato, surgieron rumores de que Juan I no murió de causas naturales, sino que fue envenenado por Felipe V para eliminarlo, y así acceder al trono sin oposición. Con el tiempo, aparecieron teorías más elaboradas, que sugerían que el infante había sido intercambiado al nacer, sobreviviendo en el anonimato mientras otro niño fallecía en su lugar. Estas especulaciones se avivaron cuando, años después, surgieron impostores que aseguraban ser el legítimo Juan I, aunque ninguno logró probar su identidad. Su breve y trágico reinado no solo marcó la historia como el más corto de Francia, sino que también tuvo consecuencias políticas de gran alcance, pues su muerte permitió a Felipe V instaurar la ley sálica, que impedía a las mujeres heredar el trono, afectando la sucesión monárquica en Francia durante siglos. La muerte de Juan I dejó a Clemencia de Hungría sin poder ni influencia en la corte francesa, siendo apartada rápidamente de los asuntos políticos por su cuñado Felipe V. Su fallecimiento también despertó sospechas dentro y fuera del reino, ya que Francia estaba en una época de inestabilidad, y cualquier vacío de poder podía provocar enfrentamientos entre facciones nobles. Durante el siglo XIV, varios hombres intentaron reclamar el trono asegurando ser Juan I, siendo el más famoso un italiano llamado Giannino Baglioni, quien alegaba haber sido criado en secreto tras el supuesto intercambio de bebés. No obstante, sus afirmaciones nunca fueron reconocidas, y terminó sus días en prisión. A pesar de su corta existencia, la figura de Juan I se convirtió en una de las más enigmáticas de la monarquía francesa, y su historia sigue alimentando teorías sobre conspiraciones y traiciones dentro de la corte. Conclusión. A lo largo de la historia, el poder ha demostrado ser una herramienta peligrosa en manos de líderes incapaces, y estos monarcas son prueba de ello. Sus decisiones erróneas, falta de preparación y, en algunos casos, su total desconexión con la realidad, no solo llevaron a sus reinos al desastre, sino que también marcaron el fin de sus propias dinastías. Desde la incompetencia de Carlos II de España, que sumió al país en una crisis sucesoria, hasta la trágica caída de Luis XVI de Francia y Nicolás II de Rusia, quienes no supieron adaptarse a los cambios sociales y terminaron ejecutados, la historia nos deja una valiosa lección: el liderazgo sin capacidad puede ser tan peligroso como una guerra. Incluso casos más peculiares, como el de Luis II de Baviera, obsesionado con sus castillos de fantasía, o el efímero reinado de Juan I de Francia, que generó intrigas y teorías conspirativas durante siglos, demuestran que la inestabilidad en la monarquía puede tener consecuencias devastadoras. Estos reyes no solo arruinaron sus propios destinos, sino que afectaron la vida de millones de personas. Si te apasiona descubrir más sobre los errores y aciertos de la historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios ¿qué otro tema histórico te gustaría explorar en un próximo vídeo?